primer lugar a Dios Todopoderoso por haberme permitido tener la bendición de poder participar en este maravilloso congreso con acreditación a un posgrado internacional en pedagogía. En segundo lugar, quisiera agradecerle a las autoridades de la Universidad Marcelino Champañac y también a la gente que hizo posible mi participación en este maravilloso y magno evento, Ediciones Mágicas. Mil gracias. Un saludo muy cariñoso, muy afectivo para mis compañeros ponentes, de quienes me estoy enriqueciendo cada día más y estoy engrandeciendo mi acervo cultural. Definitivamente, compartir con todos y con cada uno de ustedes es una alegría. Estar departiendo con el pueblo sudamericano y que me den la oportunidad de compartir las experiencias que traigo de América Central y también de Estados Unidos, por qué no decirlo, espero que en alguna medida pueda contribuir al desarrollo profesional de esta maravillosa carrera, la carrera de la profesión docente. Para el desarrollo de mi ponencia voy a utilizar una PowerPoint. Pero, uno, dos, ok. Mi ponencia se denomina el diagnóstico educativo de la acción formativa. Módulo Diagnósticos Educativos Institucionales. Significado, componentes e imperiosas necesidades del diagnóstico educativo en la contemporaneidad educativa del siglo XXI en América Latina. Es decir, que a partir de esta ponencia espero hablar de todas aquellas contemporaneidades, aquellos tópicos actuales que están incidiendo de manera muy importante en nuestra formación docente. Para Platón y Aristóteles, etimológicamente hablando, el diagnóstico servía para poder hacer un pequeño bosquejo del perfil del estudiante con el que trabajamos. A ellos les permitía poder conocer cuáles eran el cúmulo de competencias de los futuros aspirantes al liceo. En ese sentido, podemos hablar que el diagnóstico educativo se ha caracterizado por proporcionarle al docente y a la docente un mapa situacional del estudiante. Dentro de mi formación docente me ha tocado elaborar, y creo que una de las experiencias más maravillosas es cuando, empezando mi carrera como profesor, carrera que hago y que hago con mucha vocación, me tocó trabajar con niños de primer grado. Entonces era una cosa muy paradójica, porque los niños yo no sabía si se visualizaban como un monstruo al vez de grandote, ¿verdad? Y se pintaban de la pierna, se expresaban a mi pierna y jugábamos y tratar de acomodar. Y tenía un niño que lo tengo en este momento en mi cerebro, se llama Oscarito. Oscarito era un niño de 6 años, siempre andaba su carita sucia y se caracterizaba porque Oscarito todo el tiempo, la jornada laboral en El Salvador en las escuelas públicas ronda de las 7 de la mañana a las 12 del mediodía. Y Oscarito se caracterizaba porque toda la vida llegaba a las 8, 8 y media de la mañana y yo estaba dando la lección en Centroamérica. Es un libro que se llama El Silabario, en donde se les enseña, como la misma palabra dice, la sílaba, para tratar de manera gradual y paulatina de asociar, ¿no?, al niño con las letras y familiarizar y emplear metodologías lúdicas. Y un día me aburrí de que Oscarito toda la vida llegaba tarde. Digo, detuve la entrada a la escuela a las 8:30 y con Oscarito, ¿y qué te pasa? Vienes tarde siempre en la escuela y algo que me impacta es que siempre te quedas dormido. Entonces, algo que me rompió el corazón fue ver a Oscarito llorar. Y Oscarito me dijo, profesor, un niño de 6 años, imagínese usted, mi papá es borracho, es decir, alcohólico. Mi mamá, ella no puede trabajar. Entonces, en la panadería de mi colonia, del barrio, de donde él vive, le daban una bicicleta para que él desde las 4 de la mañana, un niño de 6 años, saliera a vender pan. Imagínense lo impactante de esta situación. Cuando el profesor no conoce aquellas particularidades del estudiante, puede cometer un
problema más grave el que tiene. De ahí la importancia del diagnóstico. Porque pararme al frente y querer decirles a ustedes cómo hacer su trabajo me parece un absurdo. Lo que he tratado de hacer con ustedes, queridos colegas, es traerles esta experiencia personal, la cual espero que sea de mucha utilidad. María es otra niña que, por cierto, era del mismo grado del Centro Escolar Ignacio Pacheco Castro, del municipio de San Marcos, en el departamento de San Salvador. Y María era una niña que un día, dando una clase de ciencias naturales, empecé a hablarles de la importancia de establecer una dieta balanceada. Y cuando empecé a mencionar que todos los niños tenían que comer pan, que tenían que tomar leche, María empezó a llorar, porque María no había cenado y no había desayunado. Esa es la realidad que el docente enfrenta en el aula. Cosa curiosa, en muchas ocasiones los libros de las universidades no nos dicen cómo enfrentar este tipo de situaciones. Y sin embargo, algo que todos sabemos es que este tipo de cosas es el pan diario de nuestra vida como profesores. En ese sentido, el diagnóstico es una acción que trata de describir, que trata de clasificar y predecir el comportamiento de manera explicativa del estudiante dentro del marco escolar. Esto debe también de determinar cuáles son las actividades de medición y de evaluación. Ojo con esto, que el diagnóstico mide y evalúa. Por eso es importante que hoy establezcamos claramente esos parámetros para poder hacer el diagnóstico en el aula, a manera de poder orientar las diversas problemáticas que vivimos. Siguiente lámina. Pero dentro del actuar del día a día en el aula nos tenemos que preguntar por qué realmente es importante el diagnóstico educativo. ¿Por qué me sirve a mí el diagnóstico educativo? ¿O qué pretendo consolidar yo con el diagnóstico educativo? Cuando digo yo, no lo digo de forma egoísta, lo digo como profesor y como profesora. Algo que me parece maravilloso, y es un dato que debo de denotar, es que la mayoría de los participantes son mujeres. Y acá viene el reto para nosotros, ¿no? Y ya voy a explicarles por qué me agrada eso. Veamos entonces un pequeño panorama del esquema social del estudiante latinoamericano en el siglo XXI. Es decir, voy a hacer un cotejo, un parangón, si mal no recuerdo el término, o un paralelismo sobre el diagnóstico educativo y la realidad del siglo XXI. Porque eso tenemos también que entenderlo los docentes. A lo mejor los esquemas de formación docente con los que nos hicimos profesores fueron acorde a una realidad social. Pero el mundo es muy vertiginoso y eso significa que el mundo cada vez va cambiando. A título personal, para mí un título universitario no tiene validez 2 años, porque después los libros con los que yo estudié cambian, porque surgen nuevas corrientes de pensamiento, porque surgen nuevos autores. En ese sentido, la profesión docente es una de las profesiones que nos tiene que mantener en constante actualización. Y en el mejor de los casos, por no decir el peor, actualización que no siempre nos la brindan nuestros patrones, nuestros empleadores, sino que para variar sale muchas veces de nuestros bolsillos. Y esa es parte de la realidad de los que tiene que tener. Ok, el diagnóstico educativo frente a los medios de comunicación. Algo que estamos olvidando para elaborar el diagnóstico educativo es que el diagnóstico educativo o la acción concreta de educar jóvenes debe centrarse en un elemento primordial que no hemos dejado a un lado en esta moderna sociedad, y son los valores morales. Parece mentira, muchas veces es usted que saluda al estudiante porque el estudiante está mal criado, está mal manero que ya no quiere dirigir un saludo. A veces el estudiante muestra una renuencia a hacer tareas, y si usted le llama la atención, muchas veces los que trabajamos con personas más grandecitas se viene el estudiante. Pues es una actitud de altanería que yo le garantizo que la forma como se educó mi mamá y mi abuelita, yo en El Salvador, en la década del 40, 50, 60, incluso en el 70, el papá llegaba, el campesino llegaba y le decía al profesor, le encargo a mi hijo, aplique la disciplina. Y algo que me parecía curioso a mí es
Es que cuando leí la Biblia, habla por ahí un proverbio que hay que darle vara al hijo. No estoy diciendo que hay que maltratarlo, no estoy apoyando esa teoría. Estoy diciendo que la corrección con disciplina siempre traerá buenos valores. South Park. Como estamos hablando de un contexto latinoamericano, South Park es una caricatura que en América Latina la podemos ver en un canal muy famoso por los jóvenes, se llama MTV. Es un canal que se caracteriza por ser un programa que va a la vanguardia de las preferencias y gustos de los jóvenes. Siguiente año. El diagnóstico educativo, en ese sentido, facilita identificar la manera negativa de cómo los medios de comunicación están incidiendo en la comunidad estudiantil. Vemos a Britney Spears con una escopeta poniéndose en la cabeza, justificando que el suicidio es válido como solución a los problemas que el joven enfrenta. Imagínense qué contexto, ¿no? Estamos hablando que este tipo de programas pasan en horarios diurnos, en donde todo el mundo sabe que esto es malo, pero son pocas o nulas las políticas regulatorias de los contenidos televisivos. Porque si al joven le gusta el disidente, no es prohibido. Tenemos una Britney Spears orinando, defecando al aire libre, justificando que es válido hacer lo que queramos porque somos jóvenes y que nos valga un pepino, no los valores y los patrones de conducta. Esa es la importancia del diagnóstico. Y con esta realidad educativa es con la que estamos educando. Miren que no es fácil entonces la tarea de ser docente. Fíjense que usted, aparte de que se forma como docente, le pagan un salario por dar la clase. Lo que no se contempla en el salario es que se tiene que llevar a veces tareas de los chicos para revisarlas. No le pagan por preparar las clases. Aparte tiene que preparar exámenes, evaluarlos. Y ese es trabajo extracurricular. Y aparte la responsabilidad de familiares que tenemos. Ojo con esto. Ser profesor. Y lo decía en son de broma, pero en son de la realidad social. Ser profesor en el contexto de América Latina, usted sabe que este trabajo no va a ser lo rico. Este trabajo debe hacerlo con vocación. Es más, le invito a que profundice más allá. Hágalo como un apostolado. Porque la recompensa no se la va a dar el dinero. La recompensa se la va a dar en una sociedad transformada, con jóvenes que marcan diferencia. Porque usted como profesor, a la hora de elaborar un diagnóstico educativo, logró detectar el problema. Y en muchas ocasiones el problema es falta de cariño, falta de orientación y falta de temor a Dios. ¿Ok? Bien. Continuemos con la siguiente lámina, por favor. Siguiente. Importancia del diagnóstico educativo. ¿Cuál es entonces la importancia del diagnóstico educativo? Yo les voy a decir algo. No se vaya a entretener mucho escribiendo, porque esta presentación, yo espero que se la den, y si no, al final de mi presentación está un website para que usted acceda, en donde usted va a poder bajarla. Es más, lo prometo que ahora en la noche, al llegar al hotel, lo hago. E incluso, me encantaría, porque son profesores, no sé si me dan permiso, acabo de estar trabajando en la elaboración de un diccionario enciclopédico educativo con un compatriota suramericano, el doctor Oscar Joao Picardo, un escritor muy connotado. Y también quiero poner ese diccionario para que lo bajen. Es un diccionario de términos enciclopédicos que seguramente les va a ayudar mucho. Otra cosa, todos los artículos que yo escribo van apuntados a la formación docente. Yo sí apoyo la teoría que en la sociedad del conocimiento, para mí, quizás por la realidad de la que yo provengo, no hay derecho de autor. Si a usted le sirve lo que yo escribo, tómenlo, cópienlo. Si quiere, le da la gracia. Si no, me doy por satisfecho. Imagínense la bendición de estar compartiendo con ustedes. La importancia del diagnóstico educativo radica en que el diagnóstico psicopedagógico, gracias, es un proceso en el que se analizan las situaciones de los alumnos con dificultades. Todos los estudiantes tienen problemas, sin duda alguna. Pero estos problemas están en el marco de la escuela y del aula. Esta contextualización me permite proporcionarle al maestro, mediante el diagnóstico educativo, orientaciones e instrumentos que me permiten a mí modificar cuál es el conflicto manifestado. En el aula, no obstante todo el trabajo que desenvolvemos como docentes,
que somos doctores y enfermeros, porque si los chiquitos se caen, llegan el profesor o la profesora, ¿no? Somos psicólogos, porque tenemos que atender, entender y comprender, e incluso solucionar los problemas de nuestros estudiantes. Aparte de eso, tenemos también que desenvolvernos incluso como consejeros espirituales, porque sin duda alguna, uno de los grandes problemas del contexto educativo es esa falta de temor a Dios. Perdón, yo no soy pastor, yo no soy religioso, simple y sencillamente me baso en el principio de la sabiduría y el temor a Dios. Eso es mi connotación personal. Perdón, no vengo aquí a hablar, no tengo ninguna explicación religiosa, más que el hecho de decir, necesitamos fomentar valores morales, y para eso precisamente me va a servir el diagnóstico educativo. Esa es la importancia del diagnóstico educativo en el contexto en el que se las estoy planteando. Siguiente lámina, por favor. La siguiente, ok. Fíjense bien cómo los medios de comunicación van a influenciar en el modelaje de conductas negativas. Sin embargo, el diagnóstico educativo me permite conocer el perfil del estudiante para afrontar el problema que se suscita. Volvamos con otra estrella, no menos importante que Britney Spears. Paris Hilton. Paris Hilton es una chica que, por cierto, está por heredar un famoso imperio de teles, muy famosa en todo el mundo, pero se ha caracterizado principalmente por un video pornográfico que ha hecho. Lo que me preocupa no es el video, lo que me preocupa es que las niñas quieren imitar esos modelos, quieren ser como Paris Hilton. Paris Hilton sale en una caricatura y el niño, y eso que conste, esto no lo he hecho yo en el Photoshop, esto es algo. Está un niño disfrazado de osito y está Paris Hilton borracha, y este es un programa de televisión, y está el pequeñito, se llama Butters, en inglés, bueno, en Estados Unidos es muy famoso, en América Latina también. Sale Butters tocando el órgano musical a la chica esta. Vuelvo a insistir en algo, es importante hacérselo saber, y es el hecho de que este programa sale en horarios en que los chiquitos tienen acceso a la televisión. Entonces, imagínese usted cómo afrontar una situación en donde el estudiante, el pequeñín, intenta hacer eso a su compañerita, y no porque él tenga la intención de hacerlo, sino porque la televisión está condicionando el pensamiento del niño. Miren qué problema que tenemos con esta bendita caja. Mira, la caja maldita, ¿verdad? El título para una película. La caja maldita y una televisión ahí. Ok, siguiente. Bueno, ya hablamos de la importancia. Ahora hablemos de cuál es la relevancia del diagnóstico educativo. La vital relevancia del diagnóstico educativo es que, con ayuda del diagnóstico educativo, el docente debe ser capaz de evaluar la forma constante y sistemática el aprendizaje de sus alumnos. Es decir, yo hago un perfil, bueno, en El Salvador lo conocemos como el proceso FODA. El proceso FODA es un proceso psicopedagógico que me permite a mí medir la metacognición del estudiante. Entiéndase por metacognición el proceso de autorregular la capacidad de aprendizaje. ¿Ok? A partir de estos lineamientos teóricos, decimos que a través del diagnóstico educativo, el docente se crea un punto de investigación crítica. ¿Sabe por qué? Yo no sé, pero para el doctor William Parker, es un PhD muy famoso en Estados Unidos, a quien yo lo autodenomino, tuve el honor de que me diera clases, y lo denomino el padre del diagnóstico educativo. Él un día me dijo, imagínate la importancia de ser profesor. Y es una de las carreras que en el mundo es de las peores pagadas, de las menos reconocidas. Vale más en una sociedad a veces un abogado, un médico. Si hay un abogado, un médico, perdón, que no estoy en contra de esto, estoy solamente haciendo el término paralelismo comparativo, es decir, pongo en contrapeso situaciones hipotéticas. ¿Y qué ocurriría si a un médico lo pones en un cuarto de 3 por 3 metros? En El Salvador se trabaja con poblaciones estudiantiles donde el docente tiene hasta 40, 50 estudiantes. Métele 40, 50 pacientes a este médico, que todos estén hablando al mismo tiempo y que tenga que darle solución a todos al mismo tiempo. Entonces es profesional. ¿Sabes qué?
El docente eso es lo que hace. Y muchas veces el doctor, para ser doctor, pasó por un aula como ser biopsicosocial para formarse y se le olvidó que tuvo que seguir ese proceso gradual y paulatino para consolidarse como profesional. El diagnóstico educativo a mí me permite, si lo sé elaborar, establecer las plenipotencialidades del estudiante, lo cual es el problema en muchas ocasiones. ¿Por qué solo le sacamos lo negativo al estudiante y por qué no le damos esa palmadita o esa palabra de apoyo que puede fomentar en el alumno un cambio, una transformación? Porque a veces nos enmarcamos como profesores en una conducta cuadriculada y en muchas ocasiones al profesor se le olvidó que también usted fue estudiante, que también usted comenzaba en clase, que también usted jugaba. Y mire, los tiempos están cambiando. Y yo no quisiera ser malcriado, faltarle el respeto a tan maravilloso auditorio, pero sí quisiera decirles, todos hemos sido estudiantes. Tenemos que aprender que los tiempos han cambiado y que las complejidades del hecho educativo ya no son las mismas de hace 30 años. ¿De acuerdo? A partir de eso, establezco un proceso eficaz con un solo propósito: mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiente lámina. Ok, ya hablamos de la incidencia del diagnóstico escolar con los medios de comunicación. Ahora hablemos de otro fenómeno que está muy en boga en este panorama social latinoamericano, y es el diagnóstico frente a la violencia escolar. Entiéndase violencia como aquel fenómeno mediático, ¿no? Es una violencia en donde, hijo, ya hiciste las tareas. Usted tanto que molesta, mamá. Deje de. O llame la atención que usted es estudiante. Nombre, Carlitos, Robertito, qué sé yo, Juancito, Pedrito, presénteme su tarea, por favor. No pude, porque siempre hay una manera negativa, ¿verdad? El siguiente lámina. En el año 2000, en El Salvador, en el 2009, murieron 44 estudiantes en diversas circunstancias. Hasta el 9 de junio de este año ya habían muerto 34 estudiantes. Es impactante eso. La violencia escolar en Centroamérica está desbordando límites insospechados e intolerables. Y ya de ayer, por circunstancias de la vida, por cierto, quiero dar un agradecimiento a Pablito, quien me hizo el favor. Pablito, mil gracias. Me llevó un pequeño ahí a conocer en el transcurso de mi llegada a Lima, por cierto, de comercial. Qué lindo es el pueblo peruano, qué linda es la gente inca, qué linda es ver una ciudad limpia. Pero bueno, si quieres hablamos, ¿no? El hecho es que y menciono a Pablito porque eran las 3 de la mañana, por cierto, tuvimos problemas, había un mal tiempo climático en Bogotá y eso nos retrasó. Y cuando venía, ya veníamos en la noche y vi a unos chicos a las 7 de la mañana caminando tranquilamente. Eso no ocurre en El Salvador. Usted no puede salir. Hay lugares donde hay toque de queda. Estos son algunos estudiantes con los que tenemos que enfrentarnos. ¿Y qué ocurre cuando el estudiante le dice a usted, profesora, si no me pone 10 de mano? Y esta gente no juega. Y si usted no le cree, tiene su casa en El Salvador e incluso también en un contexto en donde yo le